Un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo aquí en su programa La Picota con el doctor Gerardo Apolo. Así que un cordial saludo, discúlpeme que no di... Bueno, a ti sí te puedo decir buenos días. No, todavía tendría que decir buenas noches. Bueno, es una confusión de horarios por cómo tenemos organizado el programa desde algunas partes del planeta. Así que un cordial saludo, Gerardo, ¿cómo has pasado? ¿Cómo está todo por allá? Antes de comenzar e irnos al tema, o hacemos como decían antes nuestros abuelos, 2 cucharadas de sopa y manos a la presa. Bueno, como usted quiera, decía la recién casada. Bueno, bien, aquí bien, viendo las novedades que están saltando en este periodo preelectoral. Ya se darán nombres, ya hay críticas, bueno, digamos que se está empezando el círculo de el circo de la elección. El circo de la elección. Pues, hay que ver qué es lo que pasa más adelante, ¿no? Sí, yo creo que más adelante también del tema vamos a tratar un poquito de eso, porque hay algunas novedades y temores, se podría decir, a vernos de mi parte, que tengo alguna experiencia con tanto fraude realizado por la época ganada, iba a decir, pero es robada. Entonces vamos a tratar ese tema y definitivamente no hay mucha seguridad, ¿no? Y, utilizo esta palabra para entrar al tema del día de hoy, que es hablar también de la columna que escribe en el diario El Comercio, Gerardo, con el nombre de La Picota mismo, donde el tema dice lo siguiente, dice lo que es seguro en lo inseguro. Entonces hoy día prácticamente el tema vamos a hablar de seguridad, ahorita en el caso del artículo y más adelante de la seguridad, o como alguien por ahí parece que está trayendo nuevamente la acotación, que es todo cuestión de se me fue la palabra, estando esto, de expectativa, de expectación. Bueno, vamos a ver. Cuéntanos, iba a decir Carlos Miguel, Gerardo, cuéntanos sobre lo que queda entre líneas, porque tomas un contexto de algo que dio un buen resultado en la ciudad de Guayaquil, como fue el trabajo en equipo desde la policía, las Fuerzas Armadas y el área privada que apoyaba no solamente económicamente, sino también con personal privado para poder proteger y dar esa seguridad que no era ninguna percepción, sino una realidad en la ciudad de Guayaquil. Adelante, Gerardo. Sí, efectivamente. Mira, el Ecuador vive momentos de inseguridad, no solamente en cuanto a la seguridad física, que es lo más importante, sino también en cuanto a la seguridad jurídica. Parecía mentira, pero es así. Nadie en el Ecuador ha estado exento de ser sujeto de algún robo, haber sido víctima de un robo, uno o los familiares, o secuestro exprés, o secuestro extorsivo, como se le llama, etcétera. El tema es que la realidad es que una vez que el presidente Correa, a través del Congreso, porque seamos claros, quien legislaba era realmente el presidente Correa, porque los asambleístas, con la mayoría que tenía Alianza País, lo único que hacía era seguir las disposiciones u órdenes que le daba el presidente Correa. De ahí que lo que vivimos en realidad en el Ecuador fue una dictadura legislativa, claro, con una legislatura que era manipulada, un títere del presidente Correa. Entonces cuando el presidente Correa coge y comienza a hacer las reformas al Código Penal, luego sale el Código Integral Penal, viene el tema de las tablas de consumos mínimos, luego viene el tema de que si te robaban hasta $500 o un bien que el valor era hasta $500, entonces era una contravención, un delito, y todas estas facilidades para los delincuentes. Digamos que el índice delincuencial se disparó geométricamente, de manera tal que, y encima de eso, viene el presidente Correa en aquella época, y soltó 10.000 criminales. Si no la verdad es que sin ningún tema de fundamento lógico, más allá del mismo partidismo revanchista, tira al traste una iniciativa que tuvo en Guayaquil el municipio de Guayaquil en conjunto con
la empresa privada, las Fuerzas Armadas, la policía y las empresas de seguridad. ¿Y cuál es esta iniciativa? Que a través de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil se coordinen las acciones de estos entes, esto es policía, Fuerzas Armadas, compañías de seguridad, municipio de Guayaquil, para el combate con la delincuencia. Bajo ese esquema es que quienes visitan la ciudad se darán cuenta que aún existen en los pasos a desnivel una especie de balconcitos que fueron construidos por la municipalidad para que ahí esté un motorizado, ya sea la policía o un motorizado de alguna compañía de seguridad, brindando protección a los ciudadanos, porque el mecanismo que utilizaban mayormente los ladrones era en el embotellamiento del tráfico, en los pasos a desnivel, asaltar. Y como no había posibilidad de socorrer a la víctima, entonces crearon estos como balconcitos, que era un puesto donde estaba un motorizado de la fuerza pública para combatir justamente la delincuencia. Desgraciadamente, Correa le quitó la posibilidad de defensa a los ciudadanos porque tiró abajo esta iniciativa y porque además quitó el derecho de los ciudadanos a estar armados. Por lo menos antes el delincuente lo pensaba más de 2 veces, porque podía suceder que quien iba a ser asaltado pudiera repeler la agresión de igual manera con arma de fuego. Ahora ellos están seguros de que los únicos que están armados son ellos, los delincuentes, y que la ciudadanía está indefensa. Eso hay que cambiar. Así es, Gerardo, porque te cuento algo, en modestia aparte. Yo hice 2 detenciones, justamente por ese motivo, por estar armado y estar preparado. Bueno, aparte de, no porque he sido policía y nada por el estilo, sino que siempre he sido bastante curioso y me ha gustado esto de seguridad, hasta el punto que estudio algo de investigación criminal y todas esas situaciones. Pero es así, o sea, nosotros los que estábamos dispuestos a ayudar a la comunidad, a ayudar a nuestro barrio, nos metíamos en el asunto y como en cierta forma estábamos preparados, porque también portar armas significa prepararse, especialmente si vas a sacar un permiso, lográbamos hacer lo que no hacía la policía, o sea, actuar inmediatamente en el momento de los hechos, y se lograba detener al delincuente. Y bueno, claro que era una doble responsabilidad, porque aparte de capturarlo, tenías que cuidar que el populacho no lo linche. Yo en las 2 ocasiones que intervine me tocó hacer eso, o sea, evitar no solamente el robo, sino evitar también que el populacho linche y esperar hasta que llegue la policía para poder entregarlo. Recuerdo que si no me equivoco, las leyes anteriores también permitía el arresto del civil, o sea, participación uno como civil podría hacer un arresto, exactamente, la acción ciudadana, la acción civil. Se podría hacer un arresto y entregar al presunto sospechoso, vamos a decir así ahora, para esto. Pero Gerardo, hay una pregunta que me nace, y creo que esto nacería también en la ciudadanía: el por qué, ¿no? El por qué de esta situación, de algo que está funcionando para seguridad, viene un gobierno y lo quita. Bueno, nombraste algo que era la filosofía política y todo eso, pero creo que hay algo más, no solamente de la filosofía política, y de pronto lo tengo yo, pero me gustaría poder escuchar tu opinión. ¿Cuál es ese más que causó de que primero se quite el derecho de la autodefensa a los ciudadanos y también se quite sistemas de seguridad que estaban resultando? Recuerdo, no sé si algo más tengas que acotar lo que voy a decir lo siguiente, que había quejas de otras ciudades porque se quejaban supuestamente por el sistema de seguridad que había adoptado Guayaquil. Supuestamente la migración de los delincuentes se iba hacia otras ciudades y hacia otras provincias. Pero ¿crees que había algo más de la filosofía o la demencia del que estaba en esa época gobernando? A ver, recordemos que parte de la filosofía de la Revolución Ciudadana es que ellos refundaban el país y por lo tanto todo lo anterior había que tirarlo al traste, no servía. Entonces, bajo ese criterio, resulta que aunque estaba funcionando este sistema de seguridad, tal era así que, como tú bien manifiestas, las ciudades aledañas y las poblaciones aledañas se quejaban porque ya los delincuentes ya no estaban en Guayaquil, sino que habían migrado a otras localidades donde no había tanta seguridad.
Por lo tanto, respondió básicamente a este egocentrismo por parte de Correa, de ser él el salvador del país, y si la idea no venía de él o la acción no venía de él, no servía. Por lo tanto, ahora estamos pagando las consecuencias. Además, hay que tener claro que durante los 10 años del Correazo lo que se estableció fue un estado delincuencial en el que se generaron leyes que beneficiaron el narcolavado, el narcotráfico, que beneficiaron el microconsumo, beneficiaron a la exportación de droga. Ya el Ecuador no solamente era un país de tránsito, sino también un país de acopio y de exportación. Tal es así que mira tú, la tan cacareada historia de la soberanía, por lo que supuestamente sacaron a la base de Manta, a los americanos, al FOL, resulta que una vez que volvemos a celebrar un convenio con los norteamericanos para que nos presten ayuda en el combate contra el narcotráfico, resulta que en la misma base de Manta encuentran 2 toneladas de droga, lo cual ratifica que lo que se hizo fue allanar el camino para formar una narcodemocracia, una narcorepública, y por eso tenemos el resultado que tenemos. Ahora la lucha es cuesta arriba. Así es. Bueno, déjame contar algo que me dejó a mí sorprendido. Vamos a ver. Sí, a veces tengo problemas con el idioma. Tengo un switch medio raro que no me permite a veces conectarme directamente con mi idioma materno. Pero bueno, porque yo tenía mucha duda sobre este asunto, y expertos en este tema de dictadura me dijo: Luis, es que es una nueva dictadura, es un nuevo sistema de dictadores. No, anteriormente se utilizaba a los militares para poder someter al pueblo, pero con este tipo de dictadura que ha sido creada por el narco-castro-comunismo, resulta que para someter al pueblo se utiliza ya no a los uniformados. Esa es la última organización que van a destruir, sino que utilizan a los criminales, y da coincidencia que, como acabamos de decir, o acabas de decir, destruye algo funcional en lo que es seguridad, y aparte también recuerda que en el Correato se soltó a más de 10.000 delincuentes, ¿no? Entonces todas esas situaciones me da a mí ya la pauta de decir que sí, estos especialistas están totalmente en lo correcto, que el nuevo sistema de dictadura ya no utilizan a los militares, sino a los delincuentes, y después tratan, como en el caso que acabas de explicar, de convertir a los militares en delincuentes comunes o organizados, donde se benefician a través de este tipo de delito que es el narcotráfico, como ya hemos visto. O sea, en pocas palabras, voy a la siguiente pregunta, que es un poco fuerte. ¿Crees que nuestras Fuerzas Armadas ya están totalmente infiltradas por estos sistemas de narco-castrocomunismo? Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen una respetabilidad ganada a pulso. Yo creo que casos esporádicos o estos infiltrados son muy pocos, que confirman la regla de que nuestras Fuerzas Armadas son patriotas y que además velan por la seguridad de la ciudadanía. Yo creo que son casos aislados que por los cuales no podemos juzgar a la institución como tal, ni a las Fuerzas Armadas ni a la policial. Lo que sí tenemos que tener claro es que parte de la estrategia de los socialistas, y lo tenemos mucho más evidente en Venezuela, es que toma como guardia de choque a la delincuencia. Entonces este pacto en que yo no te fastidio mucho, tú puedes operar todo lo que te dé la gana, y a medida que va incrementándose la inseguridad, la percepción de inseguridad en la ciudadanía está más preocupada de la inseguridad de que lo que está haciendo el gobierno. Y entonces es un poco, para cambiar la frase de circo o pan, que decían los romanos, aquí lo que habría que ver es o preocupación o pan, y a falta de pan genera mayor preocupación, y esto es incrementando el índice de inseguridad. Porque la gente está mucho más preocupada de que no te asalten, no te roben en la casa, no violen a tus hijos, no le den drogas a tus hijos. Y el Estado puede estar haciendo, o el gobierno puede estar haciendo la barbaridad más grande del mundo,
que eso pasa a segundo plano, es parte de la estrategia. Y además, se hace necesario, pues, de esa manera, se hace necesario y dice, todo aquel exceso que yo cometa es para luchar en contra de la inseguridad, una inseguridad que ellos mismos generan, ¿no? Es un poco este doble discurso. No sé, Luis, parece que se fue el audio. Sí, un error humano. Vamos a utilizar la frase que utilizaron para solapar el asunto de los grupos. No, cuando eran fallas técnicas dijeron que era un fallo humano. Es criminal, a propósito de lo que vas a decir, es criminal. Tú no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la declaración del general, en la que decía que todo aquello que se decía de que los grupos se le ponía masilla epóxica para que puedan volar, es un acto criminal eso, dejémonos la historia. O sea, ¿a qué punto ejerció el poder del gobierno de Correa para que los militares tengan que agachar, los de las Fuerzas Armadas, agachar la cabeza para que 4 sinvergüenzas se llenen los bolsillos a costa de las vidas de nuestros soldados? Eso es criminal. Y aparte, recuerda algo, el prestigio de los pilotos ecuatorianos ha estado siempre muy alto. Han sido pilotos a tal punto que, mira, hay una historia, no sé si tú te acuerdes, sobre el asunto de un periodicazo que pegaron en los Estados Unidos. Los perros del aire se pegaron a la cola norteamericana, algo así creo que era la traducción. Porque 2 aviones, un avión de estos observadores de la Marina estadounidense, pues habían entrado a territorio ecuatoriano sin autorización. Y 2 cazas ecuatorianos se le pegaron y lo obligaron a tal punto de sacarlos del territorio sin disparar, pero sin despegarse, aparte que según el artículo ese, recuerdo que eran más o menos por el 2000 o algo así, antes de que existiera la base de Manta. Entonces se le habían pegado y los pilotos estadounidenses pues habían hecho todas las maniobras evasivas y toda esa situación, y resulta que no pudieron despegarse de los cazas ecuatorianos, o sea, hablando de una alta capacidad técnica y operacional en combate avión a avión o combate aéreo, ¿no? Lo cual también facilitó a que la base estadounidense, entre comillas, viniera, pues que encontraba unos aliados que eran totalmente capacitados para un combate aéreo. Esa es una. Recuerdo también, y esto es una historia cuando yo ejercía como profesor, no puedo verificarla al 100%, pero no creo que nuestros soldados sean personas, o nuestros oficiales sean personas que hayan mentido. Resulta de estos aviones Hércules o de gran capacidad de carga, tenían los estadounidenses problemas para aterrizar en la base de Manta, ¿no? A tal punto de casi haber ocasionado un accidente aéreo. Entonces se quejaban de la base, y por ahí un coronel, si no me equivoco, alguien de la Fuerza Aérea se le había reído, ¿no? Entonces le dice, en la risa los terminaron y dice, claro, o sea, hágalo igual. Entonces los pilotos ecuatorianos mandaron pilotos ecuatorianos a manejar la famosa nave para aterrizarla, y la habían aterrizado sin ningún problema. Lo cual yo creo que es verdad, porque tuve la oportunidad, por situaciones de trabajo, a veces me movían de un sitio a otro, a veces me mandaban en TAMES cuando había aeropuertos normales, y si no me mandaban en el logístico. Entonces tenía un mayor en esa época, muy gracioso, todavía me acuerdo ahorita, creo que es coronel, o no sé si ya esté retirado, apellido Illescas. Entonces me dice, profesor, ¿quiere ir con nosotros para Manta? Digo, claro, con mucho gusto, ¿por qué no? Entonces sucede que en el momento que estamos llegando para allá, comienzan a hacer las operaciones en un bimotor, era un bimotor de carga, no me acuerdo la serie del avión en este momento, disculpa que me alargue en esta historia para contarte más o menos y poder ir al asunto. Resulta que cuando íbamos entrando, mejor dicho, a la base de Manta, hace una operación que es llamada evasión de radar. ¿Ya? Hermano, me sentí como haberme trepado a la peor de las montañas rusas. En primer lugar, porque el avión toma una altura prácticamente a nivel del mar, y para hacer esa maniobra, las máquinas o las turbinas del avión tienen que estar a toda potencia. Entonces ese avión vibraba, hermano,
como no tienes idea. Cuando empezaron, sale con la sonrisa, todo bien, profesor. Excelente, regresa con nosotros. Entre mí decía, ¿qué digo? Digo no, si digo no, salgo como cobarde. Claro, con mucho gusto. Dice, esos son los profesores que queremos en nuestra institución. Pero si supiera un poquito más, hermano, y abro la puerta para lanzarme al agua. Entonces yo creo, o sea, con la experiencia que tuve de esa pequeña maniobra, imagínate cuántas maniobras de tipo harán nuestros, o hacían nuestros pilotos para estar totalmente capacitados. Entonces, qué pena que ahora se vea manchada la institución a través de lo del narcotráfico, del asunto de los drones. Y digo qué pena porque caen anchoas, Gerardo, caen anchoas, pero los tiburones siguen ahí. No sé si tú tengas esa expectativa sobre que caen anchoas, pero no caen los verdaderos, las verdaderas barracudas o tiburones, para los que conocen de pescados de este tipo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que definitivamente el profesionalismo de nuestros pilotos ha sido comprobado más aún en el tema de la guerra del Cenepa. Digamos que los pilotos ecuatorianos tuvieron un triunfo en lo que fue las batallas aéreas. La institución de las Fuerzas Armadas, insisto, tiene un buen nombre ganado a pulso dentro de la sociedad. El problema radica en que desgraciadamente cuando llegan al poder 3 o 4 pillastres y ven al Estado no como la casa grande a administrar, sino la caja grande a saquear, y encima de eso concentran todos los poderes, resulta que tienes dos opciones: o rompes la Constitución y das un golpe de Estado, o agachas la cabeza. Y desgraciadamente, en algunos casos, sucedió lo segundo. El tema es terrible con el tema de los grupos porque, primero, que robaron en la compra. Segundo, que ganaron en la contratación de los seguros de los grupos. Tercero, que ganan en cobrar el siniestro del aparato, aún a costa de la vida humana. Lo cual hace realmente repudiable, reprochable, injustificable un acto así. Solamente un indolente está fijándose en el bolsillo a una costa de vidas. Y entonces resultaba el negociado del mundo. Compra un helicóptero malísimo a precio como si fuera el mejor de los helicópteros. Sí, como si hubiera comprado unos Apaches, hermano. Claro. Repagas un seguro. Una vez que se accidentan, cobras el seguro y vas ganando ya 3 veces. Entonces es totalmente, y encima de eso le importaba un pepino las vidas que se pudieran perder en aquello. Entonces realmente es reprochable y repudiable esta situación. Gracias a Dios ya salimos de la década del correato. Con la ayuda de Dios estamos desmontando esta institucionalidad delincuencial que armaron, y al respecto cabe decir de que por ahí circulan en redes sociales la posibilidad de que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana temporal está pensando en ver si hace una consulta popular para ver si se prolonga un tiempo más dentro de sus funciones, lo cual yo considero que sería loable. Sin embargo, debo de resaltar lo siguiente: pareciera ser que pegaron carrera de caballo y frenada de burro, porque ante las vicisitudes que se han dado en la Corte de Justicia, ante el tema del desmontaje de la Corte de Justicia, pareciera ser que les han puesto un freno y que estuvieran tomándose las cosas con mayor calma. Yo creo que el tiempo viene en contra, más aún con un proceso electoral, y nosotros necesitamos recuperar la institucionalidad a la brevedad posible dentro del Ecuador. Así es, Gerardo, y de lo que acabas de decir, o sea, verdaderamente es algo increíble que más importancia hayan dado al delito que a las vidas humanas, definitivamente. Y recordemos algo más, aquí pasa algo insólito,
de que no hubiera sucedido en países verdaderamente donde la justicia y la honestidad y la honradez hubiera sido la bandera de ese gobierno. Recuerda que se perdió la vida de un general también, de un general, primera vez que crimen, entre comillas, el crimen organizado, porque esa es la teoría que mandaron estos sinvergüenzas, matar a un general en su propia casa. O sea, ese es un asunto. Y vamos a regresar, Gerardo, sobre el asunto de seguridad. Tú acabas de decir de desmontar y acaba de decirme, según la información que me llegó el día de ayer, en la tarde y parte de la noche, yo creo que no está desmontado, hermano. Y estamos con un peligro de entrar de nuevo en una era correísta, de pronto más depredadora de lo que nosotros nos imaginamos. Esta gente está solapada, está enquistada y esperando el momento como un depredador meter el zarpazo. Y yo creo que ese tiempo de meter el zarpazo es justamente estas elecciones, por el tipo de elecciones que es. Y uno de los puntos donde están más concentrados es justamente reorganizar con correístas este asunto de participación y control ciudadano. Te cuento, ya que he tenido la oportunidad de participar y tratar de ingresar gente honesta a participar en candidaturas, y lo que yo digo de las últimas elecciones que hubo, no la consulta, sino la anterior para presidente, asambleístas y todas esas situaciones, la corrupción del fraude no fue solamente en el momento de la votación, sino también en el momento de la inscripción de los candidatos. Algo que se está repitiendo nuevamente, Gerardo, o sea que esto significa o es un indicativo que no hemos desmontado absolutamente nada del correato. Ahora sí puede decirse que eso solamente ha sido un caso de percepción, porque las ratas siguen en su madriguera y no han sido ni fumigadas, ni atrapadas, ni evacuadas y menos eliminadas. Se está repitiendo nuevamente el fraude electoral desde el momento de la calificación, tratando de dejar a todas las personas, aquellas que no tengan rabo de paja o algún compromiso con el gobierno anterior o con este gobierno, y nos van a ver, disculpa lo que voy a decir, Gerardo, otra vez la cara de pendejos. No sé si tengas esa o compartas lo que te acabo de decir, pero es muy grave lo que está sucediendo en el CNE, y cuando no es el CNE, son organismos que están afines al gobierno, que están deteniendo información fundamental para la calificación de los candidatos. Algo que yo no me explico también por qué ponen un filtro cuando esto debería ser de libre participación. Adelante, Gerardo. Sí, mira, la realidad del tema es que siempre manipularon los correístas los datos dentro del Consejo Nacional Electoral. Tal es así que cuando Correa, pensando que iba a hacer una jugada magistral para eliminar a la mayoría de los partidos políticos, pidiendo que todos se reinscriban, resulta que ni siquiera Alianza País logró el número de firmas de respaldo. Claro, siendo el movimiento en el gobierno, lo pasó por alto. Pero la realidad es que en el Ecuador estuvimos 10 años secuestrados por una pandilla de sinvergüenzas que usaron, gozaron, disfrutaron y abusaron del poder. Gozaron, disfrutaron y abusaron de los bienes nacionales. Gozaron, disfrutaron y abusaron de los recursos naturales y de los recursos del pueblo. Y además lo hicieron a través de un gran estado de propaganda en el cual nos vendían pajaritos preñados, y a la hora de la hora resulta que nadie sabía quién era el padre de este engendro, que resultó después de 10 años y era la mesa que no estaba servida, y que se robaron todo. Yo creo definitivamente de que por lo menos el intento de desmontar este andamiaje de corrupción y de impunidad que montó Correa se está avanzando. Quizás no a la velocidad que la ciudadanía desea, pero se está avanzando. Creo que en algún momento ha pegado como una desacelerada
No sé si se produce por el mismo hecho de que ya el Consejo de Participación Ciudadana ya está casi venciendo su tiempo, y por eso se vea la necesidad de, a través de una consulta popular, ver si se prolonga el tiempo de vigencia del mismo. Yo sí creo que es necesario, y yo creo que al toro hay que tomarlo por los cuernos, definitivamente. O desmontamos el aparato correísta de abuso, represión, de impunidad y de latrocinio, o perdemos el país. Y este es el momento de recuperar. Así es, Gerardo. Bueno, yo tengo una idea, corrígeme si estoy equivocado. Yo creo que es verdad, hay que prolongar la vida de este consejo transitorio para que pueda hacer el trabajo de hacer una depuración, una limpieza. Y es más aún, yo me tomaría el riesgo de decir que no es momento de elecciones y aprovechar que son seccionales. De pronto tomaría un poquito más alargar a las autoridades que están en este momento o destituir a las autoridades que no se merecen estar ahí, que eso se encargue totalmente el pueblo. Pero pienso que es un peligro lo que en una elección ir también, no tanto por las alcaldías y las concejalerías, estoy trabado, hermano, de la parte de los concejales, porque sea como sea, son gobiernos seccionales donde el pueblo puede presionar y hay mecanismos para poderlo sacar con mucha más facilidad. Pero en el asunto de esto del Consejo de Participación y Control Ciudadano, yo creo que debería utilizarse el consejo que está ahora, de pronto depurar uno o dos por ahí, que creo que son los que hacen la ancla, no, hacer que desmonten totalmente la situación, depuren los sistemas, las instituciones, y se elimine totalmente. No podemos darle oportunidad para que el correato vuelva a quitarse, porque para mí el plan es ese, regresar nuevamente al control de este organismo y comenzar otra vez con su metida de sinvergüenzas para que solapen absolutamente todo. Estamos en un gran riesgo, y yo veo eso, Gerardo, del asunto de que este consejo tiene que desaparecer una vez terminado su función, el temporal, digo, desaparecer totalmente de las funciones, y que no se vuelva a reelegir un consejo de este tipo nunca más, porque definitivamente es una gran tentación para poderes, y más que todo nefasto, de volver a meter la mano en organismos del control, organismos que deberían de cuidar la justicia, no digo la ley, sino la justicia, y poder eliminarlo de esto, que puede ser una especie de harakiri en una elección de este tipo, o mantener un consejo, entre comillas, de participación ciudadana, porque participación ciudadana no tiene nada. Bueno, efectivamente, no tiene nada, porque justamente es una figura que fue creada por el socialismo. Pero el socialismo, para poder generar la percepción, aquí sí cabe el término, la percepción, la sensación en la ciudadanía de que está cogobernando con el Ejecutivo, pero la realidad del caso es que no cogobierna. Lo único que hace es simplemente prestar un nombre, que es el tema de participación ciudadana, para de alguna manera legitimizar aquellos que, siendo afines al poder, lo único que hacen es establecer un andamiaje que le permita, se convierte de alguna manera en la agencia de empleos del partido de gobierno. Eso es lo que sucedió durante los 10 años del correato. Eso es lo que sucedió en su momento en Venezuela, y lo mismo en Argentina, porque al fin y al cabo es justamente parte del programa a seguir por el Foro de Sao Paulo. Esto es el socialismo del Castro Chávez comunismo. Así que esa es la realidad del tema. En los países del primer mundo no existe este tema de un organismo mediante el cual hipotéticamente la ciudadanía se expresa. La ciudadanía se expresa en los países del primer mundo a través de la prensa, se expresa libremente en plazas y calles, y no es apaleado ni garroteado, menos aún enjuiciado por expresarse libremente en contra de lo que considera que el gobierno está haciendo mal. Así es. Bueno, vamos a tomar nuevamente con esto seguir con esto de la seguridad, ya que estamos
a 30 y algo minutos para poder tomar un tema que es muy delicado, ¿no? Como es esto de la seguridad, y vamos a jalar a la palestra de este programa a la gobernadora, iba a decir gobernador, no estaba muy seguro, porque ahora con esto del socialismo que dicen la presidenta, el presidente, ¿no? Y tantas cosas medio raras, a veces confunden a uno, y más aún cuando tiene uno el problema de tratar de aprender otras lenguas. Hay un programa donde invitan a ella, que es nuestros tocayos de la posta, en este caso el Castigo Divino, y donde ella habla y saca estadísticas de que la delincuencia se ha reducido casi un 17%, pero en cierta forma habla de que esto no lo percibe, vamos a hablar nuevamente de percepción, la población, porque no se siente segura. No, y aquí cabe decir algo. ¿Tú crees que esté bien la gobernadora de hablar de esa situación, de que haya una disminución pero que no se siente, o verdaderamente tenemos que regresar a ciertas organizaciones y acciones como la que había anteriormente? Por ejemplo, lo que se hablaba de la ciudad de Guayaquil, del plan Más Seguridad, si no me equivoco, regresarlo, retomarlo nuevamente y permitir nuevamente que los ciudadanos tengan el derecho de portar una arma, ¿no? Y te cuento algo, para mí el sistema ecuatoriano de aprobación del permiso de portar armas, en lo personal, que tengo la oportunidad de haber hecho cursos en los Estados Unidos para poder portar un arma, el ecuatoriano es excelente. El problema es cuando se van por la izquierda y hay gente corrupta, pero para mí eso del test psicológico y el diálogo con el psicólogo antes de ser aprobado la aportación de armas, para mí eso es excelente, y creo que se debería utilizar aparte del temor de que mucha gente, no sé si son fanáticos o gente que no tiene conocimiento y se mantienen en ignorancia, que piensan que porque van a aportar armas ciertos ciudadanos van a causar unas balaceras tipo causadas por algunas personas en los Estados Unidos, lamentablemente, que psicológicamente no han estado en actitud o en ser permitidos de portar armas. No sé qué piensas tú sobre, primero, el asunto de la percepción que habla la actual gobernadora, que a mí me parece que ha sido uno de los pocos aciertos que ha tenido el gobierno en poner una dama de este calibre, y el asunto de permitir nuevamente que el ciudadano tenga el derecho de la autodefensa y portar un arma. A ver, varios temas ha tocado. Como siempre. Me corresponde. Lo primero que tengo que decir y dejar en claro es que para mí es realmente complicado opinar sobre la gobernadora porque es la viuda de un primo mío. Juanita Vallejo, viuda de Navarro, el esposo era Lucho Navarro Terán. Como tú bien sabes, mi nombre es Modesto Gerardo Apolo Terán. Lucho era primo mío. Un hombre muy capaz, al punto de que fue gerente del Banco Central algunas oportunidades, fue gerente del Banco El Pichincha, del Banco Rumiñahui y el Banco Guayaquil, bueno, de cuánto banco hubo en Ecuador, él fue gerente. Juanita, una mujer culta, preparada, amante de la política, pragmática, por sobre todas las cosas. Y justa, ¿no? Y eso, muy justa. Sí, y eso lo evidenció durante justamente el desarrollo de este programa El Castigo Divino, en el cual, no obstante que se la trató de orillar a que se expresara de alguna manera en contra de la madre de Rafael Correa, ella dejó en claro dos cosas. Una, que era amiga de la madre de Rafael Correa y que ella lamentaba mucho lo que podría estar sufriendo la madre de Correa por los actos de su hijo, y que ella jamás criticaría a la madre por los actos del hijo. Lo primero. Lo segundo es que también debemos de dar en claro que justamente a propósito del impasse que tuvo con la alcaldesa de Durán por el tema del agua, quedó claro de que ella es una mujer práctica, pragmática, y tanto así que manifestó a viva voz de que había conversado con el alcalde de Guayaquil para ver de qué manera podían conjuntamente dar solución al problema del agua potable de Durán, solución momentánea porque no es de la competencia de la alcaldía de Guayaquil, la gobernación, y manifestó que justamente habían hablado con Interagua de manera tal que mande tanqueros para que proporcionen el agua al costo, no con ganancia, al costo a la ciudadanía y a la población de Durán.
Esto te da la pauta de que es una mujer que no está apegada a movimiento alguno, sino que es una mujer que actúa en base al beneficio ciudadano, al beneficio común. No lo digo como pariente, lo digo objetivamente por los actos que ella ha realizado. Lo otro es el tema de las armas. Eso tiene que ser, no puede provenir de la gobernación. Eso tiene que venir de una iniciativa legislativa, y yo considero que los ciudadanos debemos de solicitar, ya que los ciudadanos también podemos tener iniciativa ciudadana, solicitar a la legislatura que nos permitan retornar a portar armas con todos los requisitos habidos y por haber. Lo que sucedía es que anteriormente, dentro de un ambiente de corrupción, pagabas por el psicológico y no tenías ningún examen psicológico, o eran algunos miembros corruptos de la policía los que alquilaban las propias armas de dotación policial. Pero, y eso se lo evidenció. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la rehabilitación de pandilleros, y eso era una cosa de todos los días en aquel sector. Por lo tanto, yo considero que efectivamente con un buen sistema no corrupto de poder optar al permiso de armas, deberíamos de tener la posibilidad de volver a portar armas para nuestra autodefensa. Y por último, en el tema de que si podríamos retomar el tema del Consejo de Participación, la cooperación conjunta de Fuerzas Armadas, municipios, policía, entidad privada. Yo creo que sí, porque de hecho la misma gobernadora ha dejado en claro de que ella, con tal de que la ciudadanía mejore, no tiene ningún inconveniente en volver a conversar con el alcalde de aquí. Desgraciadamente estamos en momentos preelectorales, desgraciadamente la gente está más preocupada apostándole al caballo ganador, por decirlo de alguna manera, y digamos que están un poco distraídas de esto que son los hechos fundamentales. Está distraída con quién va a ganar, y está distraída con todo el excremento que se están botando al sol, y entonces digamos que los temas de fondo han quedado un poco en segundo plano. Estamos en el show, en lo mediático, en el insulto, y en lo que se viene en este tipo de periodos. Sí, así es, tienes toda la razón en ciertas situaciones, pero vamos a ver, ojalá alguien pueda apostar por una iniciativa ciudadana, como acabas de decir, porque es necesario, es la única forma que podemos. La policía no se abastece, aparte de que no estamos seguros si es que la policía no está infiltrada. Recuerda que muchos personajes de pandilleros están ahora en la actualidad en las fuerzas policiales, y hay que depurar muchas cosas. Lamentablemente hay que depurar muchas cosas, hay que cambiar muchas cosas en los sistemas que fueron justamente afectados para poder dar este paso al control a través de la delincuencia de la población y mantenerla aterrada. No me acuerdo quién dijo algo: nuestras casas las hemos convertido en cárceles, pero no para que la gente no entre, sino que prácticamente para que la gente no salga, no, porque la seguridad es tan grande que salir hacia afuera es el problema. Entonces, bueno, estamos ya casi avanzados, Gerardo. Esperemos que la gente comparta con nosotros, nos dé sus comentarios. No se olviden de suscribirse en el canal Migra TV Radio, y también en nuestra página Enviar Radio en Facebook, para poder tenerlos atentos y que puedan participar directamente. Y como dije, no tengan temor. Lamentablemente el temor es que a veces no lo vencemos, y no porque no seamos... A ver qué pasa. Ahí se fue. Logra vencer, porque el valiente no es aquel que no tiene temor, sino aquel que vence sus temores. Y pienso que para poder vencer al valentón del barrio tenemos, como dice el refrán, el valentón existe mientras que el cobarde se lo permite.
Entonces yo creo que la ciudadanía tiene que tomar la posta de los líderes políticos, porque ellos ya han demostrado que no tienen la capacidad de. Bueno, con eso comentario me despido. No sé, hay una falla de audio, Luis. Sí, hay un sonido como que un viento que en estas situaciones, pero bueno, déjame ver si, aunque no creo que es por acá, no sé qué esté sucediendo. Para concluir, yo creo que en definitiva tenemos que durante este proceso no olvidar lo fundamental que es el tema de la seguridad. Lo segundo es recuperar la institucionalidad y lo tercero, pensar bien por quién vamos a votar. Y yo creo que más que por quién vamos a votar, que ha sido el gran error de nuestra vida, votar por personas y no por modelos, debemos de buscar cuál es el mejor modelo para Guayaquil y para cada una de las ciudades que deben elegir dentro del Ecuador sus alcaldes, más que por las personas. Los modelos son comprobados, las personas son un misterio. Por lo tanto, por primera vez en la vida pensemos en modelos y votemos por modelos y no por personas, ni caras bonitas, ni nada por el estilo. Así que ese sería mi mensaje final, agradeciendo una vez más a quienes nos ven a través de Enviar Radio en Facebook y Migra TV en YouTube, invitarlos a que se suscriban y que nos compartan. Y nos estaremos viendo el día jueves con el Día de Luz. Así es, con la ayuda de Dios vamos a tocar ese tema, porque vamos a ver si entramos un poco con el asunto del candidato, ya que dicen modelos, y yo creo que hay un modelo ya que se ha verificado en la ciudad de Guayaquil, aparte de si es que el candidato que mantendría ese modelo es bonita o bonito, o como quieran llamarlo. Creo que es hora, como tú dices, de fijarnos más en los modelos, como diría el alcalde de Nebot, exitoso, o creo que fue el mismo Correa por burlarse de Nebot, pero yo creo que sí, y esperemos que Jaime Nebot comience a corregir algunos errores que creo que se están volviendo anclas, como haber permitido la participación de correístas y bucaranistas, pero no sé, bueno, no creo que sea tema para alargar, dejémoslo para el día jueves, y que la gente comience a pensar. Por ahí algunos ya nos criticaron de que lo ponen Jaime Nebot presidente y Cintia Viteri, que yo comparto, sería muy bueno, pero primero que corrija algunos errores. Es muy importante que las personas decentes se rodeen de personas decentes y no de corruptos. No sé si quieras más aportar algo o ponemos la musiquita y comenzamos a partir. No, discúlpame que te haya lanzado el anzuelo sobre este tema. No, solamente para concluir sobre el tema, yo creo que es precipitado hablar de candidaturas presidenciales. Yo creo que debemos de concentrarnos más en las seccionales y ver los modelos, insisto, más que las personas. Sí. Con eso me despido. Ok, y ahí estamos en el tema de la música. Gerardo, que tengas una buena noche o buen día, que tengas un excelente día. Gracias.